Listo, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver el tema de factorización. Vamos a ver el tema de factorización. ¿Qué es eso de factorización? Cuando hablamos nosotros de factorizar, ¿sí? Cuando hablamos de factorizar, nosotros hacemos referencia a convertir en factores. Convertir en factores. Profe, ¿cómo así convertir en factores? Sí, por ejemplo, yo tengo un número que voy a decir que es el 12. Tengo el 12, ¿cierto? Y yo lo voy a factorizar. Lo voy a factorizar. Ojo, cuando hablamos de factores, recordemos que factores, esta palabra factores, esta palabrita factores, hace referencia a los elementos de una ¿qué? ¿Qué operación? Elementos de una multiplicación. ¿Se acuerdan que están los factores y el producto? Que cuando yo digo, por ejemplo, 2 por 3, estos dos son factores, ¿cierto? Y el resultado, este sería el producto, ¿cierto? El producto. Esas son las partes de una multiplicación. Tenemos dos factores y un producto. Entonces, si nos dicen que debemos factorizar, ¿cierto? Es decir, convertir en factores, es decir, convertir en una ¿qué? ¿Convertir en una qué? En una multiplicación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, es un ejemplo normalito con números enteros. Si yo quiero factorizar 12, yo lo puedo expresar como la multiplicación de 4 por 3. Y listo, ya lo factoricé. ¿Sí? O por ejemplo, yo puedo tomar 20 y lo puedo factorizar de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo factorizar como 5 por 4, 2 por 10. 2 por 10. ¿Sí? Dime, Lina. No, señor, que 2 por 10. Exacto, lo puedo poner como 2 por 10, 5 por 4, ¿cierto? Y convertí un número en dos factores. ¿Cierto que sí? Lo factoricé, lo convertí en una multiplicación. ¿Sí? Cuando hablamos de factorización algebraica, hacemos referencia a lo mismo, a convertir una expresión algebraica o a convertir un polinomio algebraico. Ya dijimos que era un polinomio, ¿cierto? La clase pasada vimos que el polinomio era varias expresiones algebraicas en una sola, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, 2x más 3y más 9x, todo esto es un polinomio, o sea, que sea largo, ¿sí? Y una expresión algebraica, pues es una sola expresión, ¿cierto? Que se llama también monomio. Entonces, hasta ahora más o menos claro a qué se hace referencia a la factorización. O sea, la factorización es convertir algo en una Multiplicación. multiplicación. Eso es factorizar, ¿listo? No los voy a enredar con términos específicos, nada de eso. Ustedes solo tengan claro que factorizar es convertir en factores, o sea, convertir en una multiplicación. ¿Listo? Eso es factorizar. Cuando nosotros hablamos de álgebra, hablamos de algo que se llaman los casos de factorización. Casos de factorización. ¿Sí? Listo. Cuando nosotros hablamos de casos de factorización,
chicos, cuando hablamos de estos casos de factorización, hacemos referencia a que resulta que nosotros dentro del álgebra encontramos miles y miles de formas de expresiones algebraicas, ¿cierto? Existen expresiones algebraicas de todo tipo, ¿cierto? De todo tipo, de toda forma. Entonces resulta de que como hay tantas expresiones algebraicas, no todas se pueden factorizar de la misma manera, ¿cierto? No todas se pueden factorizar porque hay muchísimas. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que se inventaron todo este cuento del álgebra dijeron, como hay muchas expresiones algebraicas y todas no las podemos factorizar de la misma manera, entonces vamos a hacer una fórmula general para cada uno de esos casos. ¿Cierto? Entonces, casos de factorización es por eso. Porque existen muchas formas de factorizar, existen diferentes formas de factorizar dependiendo de la expresión algebraica, porque existen muchas expresiones algebraicas. El primer caso de factorización, que es el que vamos a ver el día de hoy, que es el caso número 1, el número romano, se llama factor común. Se llama factor común. Cuando nosotros hablamos de un factor común, ¿sí? Sí, cuando hablamos de un factor común, hablamos de lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo dos números o tres, digamos que voy a tener tres números. Voy a tener el 12, voy a tener el 15 y voy a tener el 21. Tengo tres números, ¿cierto? Voy a decir más 15, 12 más 15 menos 21, ¿cierto? Si yo quisiera sacarles un factor común a estos tres, ¿cierto? Haría lo siguiente, cogería el 12, el 15, el 21 y los voy a descomponer. Para poder descomponerlos, yo necesito un número que los divida a los tres al mismo tiempo, que los pueda dividir a los tres al mismo tiempo. El 2 los podría dividir a los tres. No, solamente no. el 2. No, ¿cierto? Ah, El único que Solamente se puede el 3. Sería el 3, ¿cierto? Es el único que los podría dividir. Entonces acá lo divido me da 4, aquí lo divido me da 5 y aquí lo divido me da 7. Entonces decimos que el único que los puede dividir es el 3. Por lo tanto, ese 3 se convierte en el factor común. Entonces yo digo, ok, el factor común de estos tres es 3 y lo multiplico por esto. Entonces, 4 más 5 menos 7. Miren, lo acabo de convertir en una multiplicación. Les traje el factor común y puse ese factor común a multiplicar. ¿Por qué? Vamos a desarrollarlo, chicos. Presten atención acá, que esto es muy importante. Vamos a desarrollar lo que acabamos de hacer. 3 por 4, ¿cuánto me da? 12. 12. 12. Más por más. 3 por 5, 15. 15. 15. Más por menos. 3 por 7, 21. 21. Si se dan cuenta, nosotros pasamos de aquí, le sacamos factor común y nos quedó una multiplicación porque nos quedó el 3 multiplicando estos elementos y al realizarlo pues nos vuelve a dar lo mismo de arriba, ¿cierto? O sea que estuvo bien hecha esa factorización. Esto es un ejemplo irreal, ¿cierto? Hecho con números enteros, simplemente como para que comprendamos el concepto de lo que es el factor común, ¿cierto? El factor común es un número por el cual yo pueda dividir a este
por el mismo puedo dividir a este y por el mismo puedo dividir a este. ¿Cierto? Significa que lo puedo dividir a los tres por el mismo número o por el mismo término. ¿Listo? Eso es factor común. ¿Cierto? Le saco ese factor común. Hasta ahí, chicos, ¿vamos más o menos claros? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí vamos a la parte algebraica. Para la parte algebraica hay que tener en cuenta dos aspectos importantes a la hora de sacar el factor común. ¿Cuáles son esos dos aspectos importantes? Tenemos que tener en cuenta que las expresiones algebraicas tienen tres elementos, ¿cierto? Yo les había dicho una parte numérica, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a poner 3x a la 2, ¿cierto? Tres elementos, la parte numérica, la parte literal, ¿cierto? O de letra y ¿el qué? ¿Cómo se llama esto? El exponente, chicos, la potencia, ¿se acuerdan? Son esas tres partes, la parte numérica, la parte literal o la parte de letra y el exponente, ¿cierto? Tienen tres partes. Debemos tener en cuenta esas tres partes para sacar un factor común. Vamos a poner una expresión, vamos a poner 3x más 9x a la 3 menos, vamos a poner 24x a la 6 más 15x a la 9. Listo. Tengo una expresión algebraica que es un polinomio, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Tengo un polinomio, ¿cierto? El 15, X9 o un 4. X9. Vale. ¿Listo? Tengo una expresión algebraica o un polinomio que está compuesto por 4 elementos en este caso, ¿cierto? 4. 1, 2, 3 y 4. Yo les dije que teníamos que fijarnos en las tres partes y en los tres aspectos fundamentales de una expresión algebraica, que son la parte numérica, la parte literal y el exponente, ¿cierto? Entonces vamos a empezar una por una. La primera parte, vamos a coger la parte numérica, ¿cierto? Vamos a tomar la parte numérica y vamos a hacer lo que les enseñé ahorita. El primer término, ¿qué número tiene? ¿Qué número tiene el primer término, chicos? Señor. ¿Qué número tiene el primer término? ¿Que el primer número tiene qué? O sea, el primer término del polinomio, ¿qué número tiene? 3. 3. Listo, entonces cojo el 3. El segundo. 9. El tercero. Y el 15. Y el 15. Listo. Y voy a hacer lo mismo. Voy a buscar un número que me permita dividirlos a los 3. ¿Cuál sería ese número? El 2 lo puedo... El 3. El 2 no se puede. ¿Cierto? No. Entonces voy a mirar que el 3 sí me deja, ¿cierto? Porque 1, 3, Aquí me deja, ¿cierto? sí, señor. Me deja dividirlo. Entonces yo digo, ok, aquí, 1. si divido el 3 me da 1. Si divido el 9 me da 3. Si divido el 24 me da 8. Y si divido el 15 me da 5. 5. Entonces yo digo que el 3 es factor común de estos, ¿cierto? Entonces yo voy a poner el 3. Ya hay el factor común de la parte numérica. Ojo, de la parte numérica. Ahora, voy a hallar el factor común de la parte literal. Este factor común de la parte literal es todavía más fácil. ¿Saben por qué? Porque para yo hallar el factor común de la parte literal, simplemente tengo que ver la letra que se repite en todas las expresiones.
Es decir, ¿qué letra se repite en esta, en esta, en esta y en esta? Señor, ¿Qué letra, La X. qué letra se repite en las cuatro? la X. La X, entonces la X es el factor común literal. Listo, ya tengo el factor común literal. Ya tengo el factor común numérico, el factor común literal, y ahora solo me falta uno. ¿Se acuerdan que yo les dije cuál era la tercera parte de una expresión algebraica? Toca cogerlo el 1, el 3, el 8, el 5. No. Acá, es que estamos hallando hasta ahora factor común. Tenemos tres partes, la parte numérica, la parte Literal y el literal exponente y la parte del exponente, ¿cierto? Entonces nos hace falta ¿quién? del exponente. El exponente, porque también necesitamos hallar el exponente. Para hallar el exponente es lo más fácil que puede existir en el mundo. Es aún más fácil que las otras dos. ¿Saben cómo es? Simplemente tenemos que buscar el exponente más pequeño. ¿Cuál es el exponente más pequeño? El 2. El 2, listo. Ya tengo mi factor común. Este factor es el factor común de esto. Entonces, como es factor común de eso, yo lo voy a multiplicar. Y ahora, ¿cómo hallo lo que está aquí? Sería el 1 El 1, más. un momento, el 1 voy a dejar un pequeño espacio, Sí. más El 3 el 3, dejo un pequeño espacio, menos, el 8 menos 8, dejo un pequeño espacio y más y el 5 y dejo un pequeño espacio. ¿Para qué dejo esos espacios? Porque ya hice lo numérico, pero me falta lo literal, ¿cierto? Sí, la X. ¿Por qué tengo un número? Bueno, ¿por qué tendría yo que multiplicar a x al cuadrado para que me dé x al cuadrado? Pues por 1, ¿cierto? Porque x al cuadrado por 1 pues me da x al cuadrado. Entonces dejo el 1 solito, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de multiplicación de expresiones algebraicas, que fue lo que vimos la clase pasada, decimos que si yo multiplico x2 por x3, ¿cierto? Por ejemplo, si yo multiplico esto, dejamos la misma base y ¿qué pasa con los exponentes? ¿Se suma? Se suman, entonces esto me daría x 5. 5, ¿cierto? Entonces, si yo acá tengo x2, entonces yo acá tendría, si yo acá tuviera x1, ¿cuánto me quedaría esto por esto? Me quedaría x a la 3, ¿cierto? Entonces no me sirve, por eso no se pone. Ahora vamos acá, tengo x a la 3. Pongo la x y el exponente. ¿Cuál sería el exponente aquí para que me dé 3? 1. ¿Por qué 2 más 1? 3. Ahora en este, ¿cuál sería el exponente para que me dé 6? 4. 4, muy bien. ¿Por qué 4? Porque 2 más 4, 6. Y en este último, ¿cuál sería el exponente? Sería el 7. 7 más 2, Muy 9. bien. ¿Por qué? Porque 2 más 7 es igual a 9. Y listo. Ya convertí en dos factores, ya factoricé por factor común. Copian el ejemplo y ya hacemos otro, porque yo sé que de pronto se confunden un poco. Aunque no está tan difícil.
Ok, ¿me puede Ya, hacer pero 100? ¿Listo? ¿Ya puedo borrar, chicos? Vamos a poner otro ejemplo. Listo, entonces, tenemos esta expresión. profe, es X a las 2Y, Si x a 24X la a las 2. 2y. Por eso lo puse en rojo para diferenciarlo de la y. X a la 2y. Listo. Entonces, les dije que el primer paso que hacíamos era ¿cuál? Coges el numérica, Exacto, coger los números. Entonces, el 8, 16, 4 y 24. ¿Cierto? Y les voy a sacar el factor común. Un número que los pueda dividir a todos. 4, profe. El 4, ¿cierto? Sí, señor. Profe, el 2 los puede dividir. Sí, el 2 también los puede dividir, pero siempre tenemos que buscar el más alto, el más grande que los pueda dividir a todos. En este caso, el 4. Entonces, si yo divido 8 en 4, ¿cuánto me da? 2, ¿cierto? Si yo divido el 16 en 4, ¿cuánto me da? 1 y 4. 6. Acá 1. ¿Y aquí cuánto me da? 6. 6. ¿Cierto? Listo. Ya hay el factor común numérico, entonces lo voy a poner aquí. Listo. Ahora tengo que hallar el factor común literal, es decir, de las letras. Para eso tengo que buscar todas las letras que se repitan en cada uno de estos. La X. La X. Muy bien. Una pregunta. ¿Por qué la Y no? Porque no se repite. Muy bien, porque no está en todas. Tiene que estar en todas. Si no está en todas, no es común, no nos sirve. Entonces ya tengo la X. Ahora voy a mirar el exponente. El exponente siempre es el más pequeño de todas las X. ¿Cuál sería? El 2. El 2. Listo. Ya tengo mi factor común. Ahora, ¿qué hago? Voy a multiplicar y abro paréntesis. Abro una. Voy a poner los números. 2. Dejo un espacio. Ah, ok, aquí no le puse signos. Ya. Dejo un Entonces, espacio. acá es más 4 menos 1 y menos 6. Más Porque más 6. Y Ah, 7. Listo. Ahora, como el X es el común, ¿cierto? Miro si lo pongo en todas estas. Entonces, aquí cuánto me hace falta de 2 para llegar a 7. 5. Entonces pongo X 5. ¿Cierto? Aquí cuánto me hace falta a 2 para llegar a 12. X a la 10. Entonces pongo X10. Aquí, ¿cuánto le hace falta a este 2 para llegar a 8? X a 6. Entonces X a la 6. Y ahora aquí, ¿cuánto le hace falta a X2 para llegar a 2? Nada. Nada, ¿cierto? Como no le hace falta nada, entonces no ¿No le pongo pongo la X? nada. Pero sí tengo que poner ¿La Y? La Y. La Y, claro, porque es que esa Y no puede desaparecer.
Y aunque no sea común, pues yo la dejo ahí quieta. No la muevo, no la toco, no le hago nada. La dejo ahí quieta. ¿Listo? ¿Por qué no puse la X? Porque aquí tengo X2. ¿Y cuánto le hace falta 2 para llegar a 2? Nada. Entonces, como no le hace falta nada, entonces no pongo nada. Y listo, ya hice mi factorización. Profe, y luego el 6 no le pone la X. No, al 6 no se le pone la X, ¿por qué? Porque al 2 no le hace falta nada para llegar al 2. Si yo pongo una X, estaría haciendo esto. Mira, si yo pongo X2, que es la que tengo allá, y le pongo aquí una X, al multiplicarlo, me daría 2 más 1, que es imaginario, 2 más 1, 3. Y yo no necesito que me dé 3, yo necesito que me dé 2. Entonces no se pone. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Hasta ahí, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Fácil o difícil? Fácil. Listo. Ahora les voy a poner un ejemplo. Espera, digo, profe, no los pongo. Ya, profe. Listo. Entonces, les voy a poner 2 ejemplos que debemos tener en cuenta, chicos, muy importantes. Vamos con el primer ejemplo. Ya sabemos sacar bien factor común. Entonces, vamos a poner un ejemplo que va a ser el siguiente. Tenemos esta expresión algebraica. Dijimos que lo primero que se hace es que se saca el factor común de los números, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y en los números tengo 3, 7 y 11. ¿Hay algún número que los divida a los 3? No, ¿cierto? No existe ningún número que los divida a los 3. Por lo tanto, mi factor común aquí va a ser 1. ¿El 1? 1. Porque Esa 1 es la por que 3. dividiría los 3. Porque yo puedo dividir 3 en 1, 7 en 1 y 11 en 1. De resto no los puedo dividir más. Entonces mi factor común es 1. ¿Cierto? Y vamos con el factor común literal. ¿Cuál es? La X. La X, ¿cierto? Y el menor es el... Cuando no tiene, es 1, ¿no? Es 1, exacto. Entonces, 1. Listo, ya hallé mi factor común. Pero entonces, chicos, cuando es 1 acá o cuando es 1 acá, eso no se pone, ¿cierto? No se pone. Ya tengo mi factor común. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo, chicos, y eso es lo que les voy a enseñar acá. Bueno, aquí pongamos que tengo 1. ¿Por qué número tengo que multiplicar a 1 para que me dé 3? Señor. 2. ¿Por qué número tengo que multiplicar a 1 para que me dé 3? Que 1... ¿Por qué número tengo que yo Profe, se le multiplicar escucha a 1 entrecortado. para que me dé 3? ¿Por 3? 1 por 3. 3. 3. ¿Y aquí qué pongo? 7. Y 11. 7. ¿Y aquí qué pongo? 11. 11.
Es decir, los números me quedan Igual. igual. La parte numérica me queda igual. Lo que me va a cambiar es la parte literal. Les Aquí queda tenemos un número imaginario. X a la ¿Cuánto le hace falta 1 para llegar a 2? 1. 1, entonces yo pongo aquí X a la 1, pero Pero ese no X pone no se pone, ¿cierto? Entonces solo X. ¿Cuánto le hace X a falta la 2. a la 1 para llegar a 3? X a la 2. Y aquí, Se deja sin nada porque es a la 1. No muy tiene bien, 1 a la 1, 0. porque es a la 1, ¿cierto? Sí, señor. Y listo, terminé. ¿Qué les quería ejemplificar en este ejemplo que les quería mostrar? Que no siempre existe factor común numérico, ¿cierto? No siempre existe factor común numérico, pero sí puede haber factor literal. ¿Listo? Y los números quedan igual. Los números quedarían igual. Lo único que vendría cambiando sería la parte literal, es decir, la parte de las X y los exponentes. El exponente. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Sí, señor. Listo, copien ese y ya les hago el otro ejemplo para finalizar con la explicación del día de hoy. Profe, se les tiene cortado. ¿Todos lo escuchan entrecortado, chicos? No, señor. Amigo, Andrés, debe ser de pronto tu internet. Sí, profe, yo creo que me está fallando porque me está sacando a veces de la clase y me saca de momento. Entonces, sí, de pronto es tu internet que está molestando, está fallando. Vale, profe. Listo. Entonces, voy a ponerles el otro ejemplo, chicos. ¿Cómo es el otro ejemplo? Bastante sencillo. Vamos a poner listo. Tengo esta expresión algebraica. ¿Qué es lo primero que hago? Coger el 10, el 15 y el 20. Muy bien, poner el 10, el 15 y el 20, ¿cierto? Listo. ¿Qué número los puede dividir a los 3? El El 2. 5. El 5, muy bien. El 2 no, ¿por qué? Porque el 5 es impar. Entonces el que me los puede dividir a todos es el 5. ¿Este cuánto me daría? 2, 3, 4. 3 y 4, ¿cierto? Listo. Sí, señor. Entonces ya sé que mi factor común es 5. Listo. Ahora, una letra que se repita en todas. Ninguna. Ninguna. Como no existe letra que se repita en todas, entonces mi factor común solo es 5. Listo. Entonces, ¿por qué tengo yo que multiplicar al 5 para que me dé 10? 2. Aquí 3 y 3. 4. ¿Qué cuánto es? 4. 4. Y ahora, los letras, como no tengo acá factor común en Da letra, igual. quedan igual. 2, 3 y nada. Y ya, terminé. ¿Listo? ¿Fácil o difícil, chicos? Fácil. Listo, entonces, ¿para qué les hago este ejemplo? Para que nos demos cuenta que cuando hablamos de factor común, existen algunos casos en los que el factor común sea solo la letra o que el factor común sea solo la parte numérica, es decir, solo se tenga factor común numérico o solo se tenga factor común literal, ¿verdad? Profe, ¿y qué pasa
¿Qué pasaría si no hay factor común ni numérico ni literal? En ninguno de los dos existe factor común. Pues no se puede hacer la factorización de esta forma. ¿Listo? No se podría hacer. Y ya, eso es así nomás. Hasta ahí, chicos. ¿Qué tal? Fácil, difícil. Muy complicado, chicos. ¿No, cierto? Listo. Bueno, entonces. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud, chicos, con respecto a este tema? ¿No? Cuéntame, los escucho. ¿Alguna duda? No, señor. No, listo. Perfecto, entonces, como no hay dudas, Mático, por favor. Entonces, si no hay numérica, no se puede hacer. si no hay numérica ni literal, Y si hay, ¿sí? y si hay literal y no numérica. Pues fue el ejemplo que hicimos anteriormente, Mm, que había literal, pero no había numérica, mm. ¿sí? Y en este hay numérica, pero no hay literal. Entonces, no importa si hay numérica o hay literal, se puede sacar factor común. Y si no Si hay no hay ninguna de ninguna las de las dos, dos, no me no hace. se puede. Vale. ¿Listo? O si hay las dos, pues se sacan las dos, así como les enseñé, obviamente. ¿Listo? Bueno, entonces, chicos, vamos a ir a nuestro módulo, ¿cierto? Y La que usted nos dejó la vez pasada fue 73 y 74. ¿cuáles fueron? La que falta que usted suba es la 73 y 74. 73 y 74, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces, 73 y 74. Vamos a ir ahora a la 77. Ahí tenemos factor común, ¿cierto? Sí, señor. 73 y 74, tenemos factor común, listo. Entonces, ese es el trabajo para el día de hoy. Entonces voy a habilitar las dos tareas. Entonces, la tarea de la vez pasada 78. fue multiplicación. Espérame un segundito, yo acá lo pongo. Multiplicación de expresiones algebraicas. Multiplicación de expresiones algebraicas. Número 2. Espérense, yo dejo de grabar, chicos, porque pues ya terminamos la explicación, no hay más preguntas, entonces pues